Buen día, hermanos. Vamos a dar inicio a la presentación del tema número 13, que se refiere a las actividades humanas, específicamente al trabajo, a la economía, la política y la ciencia. Vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo su iluminación para que podamos asimilar y hacer vida a estas enseñanzas que vamos a reflexionar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por que nos permites reunirnos virtualmente para compartir estas enseñanzas. Te damos gracias por la vida, por el don de la familia, por el don de la comunidad. Te pedimos que nos bendigas y que bendigas a cada uno de los hermanos que nos reunimos para reflexionar acerca de estas enseñanzas. Te pedimos que bendigas a toda la comunidad de María Auxiliadora, a cada uno de sus integrantes, que bendigas nuestro trabajo, nuestro estudio, para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a asimilar esto en nuestras vidas y hacerlo vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno a este tema, no sin antes hacer referencia al tema anterior, el que se refería a las visiones inadecuadas acerca del hombre. Teniendo en cuenta y presente el tema anterior de las visiones inadecuadas del hombre, queda muy ad hoc continuar con este tema que nos presenta el libro el día de hoy, porque se refiere a las actividades humanas, teniendo en cuenta las visiones que deben de ser las adecuadas acerca del hombre y de la mujer. Vamos a entrar en este tema del trabajo, de la economía, de la política y de la ciencia. Y es que sabemos que todas estas actividades humanas deben de ir siempre enfocadas hacia la búsqueda del bien común. Y en la Gaudium et Spes número 15 nos dice que tiene razón el hombre, partícipe de la luz de la mente divina, al creerse por su inteligencia superior al universo de las cosas, a fuerza de abusar siglo tras siglo su propio ingenio. Ha sido él quien ha creado el progreso en las ciencias empíricas, en las artes liberales, y en la era actual ha obtenido grandes éxitos, sobre todo en la investigación del mundo material y en la tarea de someterlo a su imperio. Siempre, sin embargo, supo buscar y encontrar una verdad más profunda, ya que su inteligencia no se limita exclusivamente a lo fenoménico, sino que es capaz de alcanzar la verdadera certeza de la realidad inteligible. Y eso a pesar de que, como consecuencia del pecado, se encuentra parcialmente débil y a oscuras. Finalmente, la naturaleza intelectual del hombre se perfecciona y se debe perfeccionar por la sabiduría que atrae suavemente la mente humana hacia la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Guiado por ella, el hombre trasciende de lo visible a lo invisible. Esto lo dice la Gaudium et Spes en el número 15. Y es que bien es cierto lo que dice, que el hombre ha sido el que ha trabajado para buscar el progreso, y vemos cómo en el último siglo, por ejemplo, en menos de 100 años se ha logrado avanzar en cuanto a la tecnología mucho más que en todos los siglos anteriores. Vemos que es un avance de la tecnología casi que increíble, tanto al punto de llegar a una globalización casi extrema, en el que ya no hay fronteras, ya hasta incluso se habla de un continente virtual, de un continente digital, que el Papa Francisco también lo ha mencionado, y es el continente de las redes sociales, del Internet, en el que todo se encuentra al alcance. Todo esto es producto del estudio del hombre, del avance de la ciencia. Vamos a entrar al punto número 1. El sentido de la actividad humana en el mundo. Y dice el Concilio Vaticano II, que es con lo que vamos a comenzar, que el hombre con su trabajo e ingenio siempre se ha esforzado por perfeccionar su vida, pero hoy, gracias sobre todo a la ciencia y a la técnica, ha dilatado su dominio a casi toda la naturaleza y lo acrecienta día a día.
Gaudium et Spes número 33. Y es lo que decíamos, ¿verdad? Que el hombre siempre se ha esforzado por perfeccionar su vida, por alcanzar una mejor calidad de vida, por hacer de una vida más práctica. Vemos que, por ejemplo, con la luz eléctrica, ¿verdad? Antes no existía, antes no se tenía la posibilidad de un motor que pudiera movilizar un automóvil y que pudiera haber servicio de transporte público, sino que era todo tirado por bestias. Todas estas son de las tecnologías que nos habla, de la ciencia y de la técnica. Y por eso dice que su dominio se ha dilatado a casi toda la naturaleza, porque lo hemos abarcado casi todo. Ya casi no queda nada que esté fuera del dominio del ser humano, tal vez solo la más profundidad de los mares. De ahí a todo lo demás se ha logrado llegar. Esta actividad tiene un valor. Una cosa es cierta para los creyentes, que la actividad humana, individual y colectiva, tiene que servir para mejorar su condición de vida y responde a la voluntad de Dios, puesto que esto está en la Gaudium et Spes número 34, puesto que la voluntad de Dios siempre es que el hombre esté bien, ¿verdad? No estamos haciendo referencia a la teología de la prosperidad, sino que a un bienestar que es un bienestar común, que es buscar el bienestar de la comunidad, como en aquellas primeras comunidades cristianas en las que se buscaba que todos estuvieran bien y a que a todos no les faltara nada. Pues en este mismo sentido se tiene que enfocar el avance tecnológico. Esto está en la Gaudium et Spes, como les decía, número 34. Y en el número 35 dice la ordenación de la actividad humana. Así como procede del hombre, también se ordena al hombre. Pues al obrar no solo cambia las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, avanza fuera de sí y sobre sí. Este mismo estudio va haciendo que la especie humana evolucione, va haciendo que la especie humana cada vez tengamos más conocimiento. Y si no, veamos, por ejemplo, con los niños, ustedes no me dejarán mentir, que nosotros cuando éramos pequeños, a duras penas podíamos manejar una máquina pequeña que era para juegos. Los niños ahora, en la actualidad, casi que pueden armar y desarmar un celular y lo manejan con gran facilidad. Es decir, un conocimiento que va transformando al hombre y que se ordena también al hombre. Sabemos que es para el mejoramiento de la humanidad. El punto número 2, el que se refiere al trabajo. El trabajo lo define como el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema y producir bienes y servicios para atender necesidades humanas. Y es que esto es lo principal que podemos decir acerca del trabajo, porque nos ayuda a, como dice ahí, a producir bienes y servicios para atender nuestras necesidades humanas, el alimento, el vestido, el transporte, todos aquellos insumos que necesitamos en nuestra vida personal, familiar, social. Todo esto nos lo proporciona el trabajo. Es aquel fruto del trabajo que hemos ganado honrada y dignamente. Desde la fe el hombre tiene la tarea, dice, de cultivar y custodiar la tierra, y este es un principio fundamental. Ya hemos visto cómo el Papa Francisco se refiere al cuidado de la casa común, que no es solamente servirse de los recursos naturales, sino que también custodiarlo, también cuidarlo. Sabemos que los recursos naturales son muchas veces no renovables y aún así se ha hecho un uso desmedido y descuidado de los recursos naturales, lo que va en detrimento, es decir, que perjudica no solo a la naturaleza, sino que al mismo tiempo a la humanidad, porque vemos que cada vez hay enfermedades nuevas que se producen a raíz de la contaminación, de los químicos que se utilizan incluso para fumigar los cultivos de hortalizas, de verduras, de frutas.
Todo esto en el pasado no existía y por eso es que nuestros abuelos vivían más. Pero todo esto porque siempre se busca una utilidad, se busca el obtener la mayor ganancia y no importa a qué costo. Y entonces esto viene a concluir, a desembocar en que se utilizan medios que muchas veces no son los más adecuados y no se toma en cuenta las consecuencias que van a producir en la naturaleza y en la misma persona humana, en su salud. El dominio del hombre sobre los demás seres vivos no debe ser despótico e irracional. Al contrario, debe cultivar y custodiar los bienes creados por Dios. Esto hace referencia al Génesis 2:15, cuando Dios entrega al hombre toda la creación para que se enseñoree sobre ella, para que el hombre prácticamente reine sobre ella, pero también dice que no debe ser un uso despótico e irracional, es lo que decíamos. Se debe tener en cuenta que los demás seres vivos están para que el hombre pueda sobrevivir, para que pueda pervivir, y no únicamente para destruirlos, para usarlos de una forma desmedida, de una forma en la que no se tome en cuenta también que vienen generaciones futuras que también necesitan de los mismos recursos, que no se deben de agotar y que se deberían de renovar, que se debería de tomar en cuenta muchos aspectos que hoy en día no se están tomando en cuenta. Vemos el calentamiento global. ¿Por qué se da? ¿Por qué? Porque se talan los árboles, desaparecen los bosques, aquellos pulmones del mundo que conocíamos anteriormente están desapareciendo. Las talas irracionales y desmedidas en el Petén, sin ir tan lejos, la selva amazónica que también cada vez está siendo más talada. Todo esto va produciendo una serie de consecuencias, que es el calentamiento global, y con él vienen nuevas enfermedades, con él viene el cambio climático y con él vienen todas estas consecuencias que nosotros ya hemos comenzado a sentir. Vamos a continuar. Hablando de la persona de Jesús. Jesús fue un hombre que trabajó, que anunciaba y cumplía con el trabajo. De aquí que se puede hablar perfectamente del Evangelio del trabajo, porque Jesús trabajaba como su padre, como San José, y que era un artesano. Por eso quise ponerles esta imagen acá del niño Jesús trabajando, porque sabemos que en todos los años de la vida oculta de Jesús, que no nos es dado conocer por medio de la Escritura, sabemos que Jesús estuvo en la casa paterna y trabajó. Por eso es que se le llama a él el hijo del carpintero, porque ese era el oficio de San José. Y Jesús, como buen hijo, también debió haber participado de este oficio para obtener aquellos bienes que necesitaba la Sagrada Familia para sobrevivir, los alimentos, la comida, la vivienda, todo lo que en ese tiempo ellos necesitaban, como nosotros ahora. Y también en la predicación enseña a no dejarse dominar por el trabajo, más bien a preocuparse por el alma. Y muchas veces lo dice Jesús. Muchas veces dice que no hay que preocuparse por acumular aquello, dice que se roban los ladrones y que la polilla destruye, sino más bien dice aumenten sus riquezas, las riquezas que nos van a tomar en cuenta allá en el cielo. Esto es una parte de la doctrina de Jesús. El trabajo es un deber. El hecho de pertenecer a una comunidad solidaria y fraterna no exime del trabajo. Y encontramos la lectura de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 12, donde San Pablo dice que hay algunos que no trabajan y exhorta a trabajar, pues ellos pensaban también que como ya iba a ser el fin del mundo, como que para qué trabajar. Pero San Pablo los exhorta a trabajar, incluso les termina diciendo que el que no trabaje, que no coma. Nos está diciendo que es necesario el trabajo, y sabemos nosotros que el trabajo dignifica y el trabajo nos ayuda a obtener todo aquello que necesitamos. También ayuda a la familia, ayuda a la comunidad, es un bienestar para todos, no solo para quien trabaja. La dignidad del trabajo. En
su dimensión subjetiva, la capacidad del hombre, es su vocación personal, es aquel dinamismo, aquella dignidad que lleva al hombre a trabajar. La vocación es llamado, es un llamado también, una vocación el trabajo, es el gusto por el trabajo, es el derecho al trabajo, es la responsabilidad en el trabajo, es todo aquello que se podría decir que es interior del hombre en cuanto al trabajo. Y la objetiva es la que se refiere a los recursos, a todo aquello que es, se podría decir, aprendido, que es exterior del hombre, aquellos instrumentos, las técnicas concretas que el hombre utiliza para el trabajo. Y seguimos adelante. En cuanto a la familia y el trabajo, es lo mismo que veníamos diciendo, que aseguran los medios de subsistencia y educación de los hijos. Están estrechamente unidas la familia y el trabajo. Para tener bienestar en la familia se necesita trabajo. Esto lo dice la doctrina social de la Iglesia. Y nosotros vemos ahora que en la familia actual incluso es necesario que ambos padres trabajen, porque a veces en una economía tan golpeada, por ejemplo, como la de Guatemala, tan desigual, en la que el dinero cada vez vale menos, es necesario que papá y mamá trabajen. Seguidamente, las mujeres y el derecho al trabajo. El genio femenino es necesario para todas las expresiones de la vida social, y por eso, dice, se ha de garantizar la presencia femenina en el ámbito laboral. Es necesaria su formación profesional, se debe tener en cuenta la dignidad y vocación de la mujer. Y vemos que cada vez hay más mujeres en más ámbitos, incluso en puestos de gobierno, en la industria, qué sé yo, en todos los ámbitos ya cada vez destacan más las mujeres y es muy de alabar mucho de la mujer la disciplina. La mujer es muy disciplinada para trabajar, tiene mucha creatividad, es muy ingeniosa y es constante. Y esto lo dice también la Laborem Exercens, el número 19. Es la dignidad que se le debe dar a la mujer en cuanto a su vocación. Gracias a Dios cada vez se le da más su lugar dentro de la sociedad y cada vez también la mujer exige más aquel lugar, precisamente formándose, siendo más profesional, siendo más disciplinada, siendo más constante y por lo tanto haciéndose más indispensable en cada uno de los campos de la sociedad en las que se requiere su trabajo. En cuanto al trabajo infantil, esta es muy aparte, porque sabemos que en la época de la infancia para un niño no es adecuada para el trabajo. Más bien dice que en todas sus formas es intolerable y es un tipo de violencia, es un problema moral, porque tanto un niño como un anciano no deberían de trabajar, porque no están en sus épocas aún uno no está en su época aún y el otro ya no está en su época de trabajar. Ya no puede ser que un anciano, por ejemplo, nosotros lo vemos en la economía informal, de 80, 75, 80 años, andan jalando una carretilla de helados. Es casi inhumano, pero es consecuencia de una desigualdad social, de una economía golpeada, de un sistema de gobierno que ha fallado. Como siguiente punto, en la emigración y el trabajo. Puede ser un recurso más que un obstáculo. Cada vez hay más inmigrantes y esto se da por la desigualdad, a los cuales se debe garantizar sus derechos. ¿Por qué se refiere a que es más puede ser un recurso más que un obstáculo? Nosotros vemos acá en nuestro país, y muchos tenemos familiares en el extranjero, que ayudan a las familias con sus remesas. Claro, con el costo de la ausencia de la persona que está, generalmente es en el país del norte, en la que se desintegran las familias, pero se van buscando un futuro mejor para la familia, para la esposa, para los hijos, para los padres. Esto también lo menciona la doctrina social de la Iglesia,
en los numerales 297 y 298. Se dice que se debe garantizarles sus derechos y vemos cómo muchas veces nosotros mismos criticamos a los migrantes que vienen de Honduras o de El Salvador y no tomando en cuenta sus contextos que son muy difíciles muchas veces, en los que aparte de que su economía es muy mala porque también no han tenido oportunidades de ser profesionales, oportunidades de trabajo, de desarrollarse como personas. Aparte de eso, muchas veces hay gobiernos que son muy duros, que son represivos y no les permiten, aunque sean profesionales, desarrollarse en su campo. El trabajo dignifica al ser humano, eso lo sabemos bien y es una máxima que siempre nosotros repetimos y sabemos. Acá les quise poner una fotografía de estos niños viviendo en extrema pobreza. Esta foto es tomada en uno de los basureros de acá de Guatemala y vemos las condiciones infrahumanas en las que estos niños viven. Aparte de trabajar, porque les toca trabajar, es verdaderamente difícil para ellos vivir en estas condiciones, y esto se da en muchos lugares, no solamente en los basureros. Hay pueblos que ni siquiera están tan lejos de la ciudad en los que hay gente muriendo de hambre. Como punto número 3 vamos a ver lo que es la economía. A la luz de la revelación, la economía ha de considerarse y ejercerse como una respuesta agradecida a la vocación que Dios reserva a cada hombre, puesto que la economía es producto del trabajo. Por eso se dice que es de la vocación que Dios reserva a cada hombre. La actitud económica ha de ponerse al servicio del hombre y de la sociedad con la fe, esperanza y caridad de los discípulos de Cristo. Y qué difícil es esto cuando nosotros encontramos una sociedad en la que todo esto no se toma en cuenta, en la que no hay caridad, en la que se busca solamente el bien económico, pero el bien individual o el bien para mi familia. Les quiero poner el ejemplo de la situación actual, en la que vemos que nuestros gobernantes se dedican solamente a buscar sus beneficios y los beneficios de sus amigos, en los que mucho dinero queda en sus cuentas personales, en los que no hay nada de caridad hacia todo el pueblo que está muriendo de hambre. Sabemos que nuestro país es uno de los países que más casos de desnutrición infantil presenta a nivel de Latinoamérica, y esto es una vergüenza viviendo en un país tan rico como Guatemala. Si se tuviera la fe, sería difícil que se actuara de otra manera. Si se tuvieran estos valores, como dice en el texto de los discípulos de Cristo, la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. La inequidad es la raíz de los males sociales. Y es que todo esto de lo que hablábamos es precisamente esto, porque es la inequidad, que es la desigualdad, esa causa de las estructuras que no permiten que se resuelvan los problemas de pobreza realmente en nuestro país, que no se van a resolver llevando comida a los necesitados, que también es necesaria la caridad, llevarles lo que necesitan, pero se debe iniciar con reformar las estructuras, toda la raíz, que es la que está mal, para que todo el sistema esté encaminado a que se erradique la pobreza, no con llevarles comida, sino que con hacer que no sean pobres, que tengan oportunidades, que puedan trabajar, que tengan lo necesario para vivir dignamente. Sí quiero aclarar nuevamente que esto no significa que no se debe hacer caridad, claro que se debe hacer, pero estas estructuras se deben de reformar para que ellos ya no sean pobres, para que tengan los medios como salir adelante. Y esto también el Papa Juan Pablo II hablaba de estas estructuras que son estructuras que causan el pecado social también muchas veces, que también son las llamadas estructuras de pecado, porque esto es un pecado social en que hayan todavía pobres a ese nivel,
en nuestro país, en el mundo, habiendo personas tan ricas y hay otras personas que son tan pobres. Esa es la inequidad, es la falta de equidad. Esto lo menciona la Evangelii Gaudium en el numeral 202. Seguidamente dice: la dignidad de cada persona y el bien común deberían estructurar la política económica. No hay perspectiva ni programas de desarrollo integral, es lo que decíamos. Se debería de reformar todo el sistema, se debería de buscar el bien común, se debería de iniciar por tratar de resolver estos problemas desde raíz, teniendo verdaderamente programas de desarrollo para todas estas personas, para todos estos sectores que están en extrema pobreza, a los que estos programas de desarrollo social, entre comillas, jamás llegan. Y en cuanto a la política es la forma de gobierno y organización de las sociedades humanas. Sabemos que en nuestro país, pues actualmente se vive lo que es la democracia. Una democracia incipiente realmente todavía, es muy joven. Después de 36 años de conflicto armado interno, de guerra, y se inicia la experiencia democrática. Sabemos que en 1996 se firma la paz, pero es una paz que muchas veces se ha quedado solamente en una firma, porque no puede haber paz si hay hambre. El señorío de Dios, dice, es la experiencia inmediata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía rey como otros pueblos, porque ellos reconocían solamente como su rey a Dios, pero sí tienen a los jueces. Sabemos que los jueces, como el mismo libro de los jueces nos lo relata, eran personas destacadas, pero que estaban al servicio de la comunidad, que se encargaban de hacer valer la doctrina y la justicia. Y luego aparece también el rey David, que es un rey de condición humilde, pero también se les es dado el rey y a petición del mismo pueblo, que quieren tener un rey. Y esto lo encontramos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En cuanto a Jesús y a la autoridad política, sabemos que él sí rechazaba el poder opresivo y despótico, pero jamás rechazaba la autoridad. Y esto queda bien claro en el pasaje evangélico de Mateo capítulo 22, versículo del 15 al 22, cuando Jesús es tentado por sus enemigos para hacerlo caer, cuando se le presenta aquella moneda y se le pregunta si es lícito pagarle el tributo al César. Y entonces él dice: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Esto significa que Jesús sí estaba a favor de que haya una autoridad civil, pero a que esta autoridad civil no sea ni opresiva ni despótica. Esto significa también que se debe obedecer a la autoridad civil. Y en cuanto a las primeras comunidades cristianas, tenían una sumisión que no era pasiva, sino por razones de conciencia. Y San Pablo también define las relaciones de los deberes de los cristianos hacia la autoridad en varias ocasiones, en cuanto al pago de los tributos. Y por eso es que las primeras comunidades cristianas también se distinguían, porque eran comunidades ejemplares en todo sentido. Eran buenos ciudadanos y eran buenos también, buenos judíos, buenos cristianos, se podría decir que ya era el cristianismo naciente, pero servían de ejemplo, eran personas ejemplares, destacaban por sus virtudes dentro de las comunidades, dentro de la sociedad. Dice: no puede haber una democracia verdadera y estable sin justicia social, sin división real de poderes y sin la vigilancia del Estado de Derecho. Es lo que veíamos y es lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en la que se aboga cada vez más por una división de poderes, en la que cada uno cumpla con su función, en un país donde debe haber una verdadera justicia social. La justicia es aquello que se le debe dar a cada quien, es buscar el bien común, es darle a cada quien, ni siquiera es tanto lo que merece, sino que lo que necesita.
Ya para ir finalizando, y el punto número 5 es la ciencia. Y en cuanto a la ciencia, sabemos que ha habido mucha confusión, porque siempre se está diciendo que la religión está en contra de la actividad humana, de la investigación, pero no es así, porque sabemos que nosotros como creyentes decimos que la inteligencia humana es un reflejo de la inteligencia divina, porque Dios es el que ha dotado al hombre de capacidades. Por tanto, es buena si se realiza según la inteligencia de Dios. Esto es tomando en cuenta los límites también que se deben tener, porque vemos que, como dice más adelante, los resultados en sí mismos de la ciencia y de la técnica son positivos. Es lo que habíamos dicho desde el principio, porque sirven para mejorar la condición de vida, sirven para avanzar en la medicina, sirven para avanzar en muchos campos en los que anteriormente pues no se tenían esos avances. Las victorias del hombre son signos de grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Gaudium et Spes, número 34. La Iglesia Católica considera los progresos de la ciencia y la tecnología como un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios, pero es importante su recta aplicación, ya que su potencial no es neutral. ¿A qué se refiere esto? A que si el potencial que tiene la ciencia, que tiene los avances tecnológicos, no se saben usar y no se toman en cuenta todos estos aspectos, la fe, la esperanza y la caridad principalmente, entonces puede servir para degradar a la misma persona humana incluso, porque vemos que por ejemplo con los avances en temas de investigación, por ejemplo de aborto, en temas de clonación, en temas de fecundación in vitro, todas estas son situaciones en las que sí muchas veces se ve degradada la vida humana, en las que se escoge aquello que sirve y lo que no se descarta. A esto se refiere también a que debe ser su potencial debe ser usado para bien. Y si no, veamos también las bombas atómicas. Es un poder muy grande el que se ha dado al ser humano por medio de su inteligencia, pero que muchas veces no se ha usado de la mejor manera. Y entonces esto da como consecuencia muchas pérdidas de vidas humanas, muchas pérdidas de recursos naturales, pérdidas de todo aquello que Dios ha dejado para que el hombre viva bien y para que el hombre también lo cuide, pero no se ha hecho así muchas veces. Cuando el hombre pretende suplantar a Dios, provoca la rebelión de la naturaleza, que es más bien tiranizada que gobernada. Veamos por ejemplo la pandemia. Esto, como se ha dicho, pareciera que es resultado de un estudio de laboratorio. Muchos se dice que es un arma que un gobierno ha querido utilizar en contra de otro, pero de una u de otra manera son aquellos avances científicos que a veces salen de control, en los que no se tiene un límite, en los que no se toman en cuenta estos papeles, estas situaciones de la dignidad humana, por ejemplo, del cuidado de la casa común. Este es el papel de nosotros también, cultivar, pero también ser custodios de todo lo que se nos ha dado. Eso quiere decir que la ciencia, el avance de la ciencia, el trabajo, la economía y la política debe servir para buscar siempre el bien común. Quisiera terminar con esta cita de Primera de Pedro 4:10, que dice que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Y esto se refiere a muchas cosas, no solo a los dones, y que también la inteligencia es un don de Dios,
todo se tiene que poner para el servicio de los demás, para buscar el bien común. Como buenos administradores de las diversas gracias de Dios, administremos bien el trabajo, administremos bien la ciencia, aquellos avances, aquella tecnología que se nos da también a nosotros. Podríamos decir, ¿cómo vamos a hacer si nosotros no somos científicos? Pero tenemos en nuestras manos avances tecnológicos que muchas veces no usamos para buscar ni nuestro bien personal, ni el familiar, ni el comunitario, ni el social. Pero se debe buscar siempre el bien común y siempre dar honra y gloria a Dios. Con esto terminamos este tema. Vamos a finalizar dándole gracias a Dios, haciendo una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, te damos por todas tus bondades, por todos tus dones, por todas tus gracias que nos has dado. Gracias, Señor, por la inteligencia. Gracias por el trabajo que nos concedes para llevar a nuestros hogares aquello que necesitamos y que necesitan nuestras familias. Te pedimos, Señor, también por nuestros gobernantes. Te pedimos por los que están encargados de los avances tecnológicos, para que siempre te tomen en cuenta a ti, para que siempre tomen en cuenta la dignidad del ser humano, la importancia de los recursos que tú nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a poder hacer parte de nuestra vida todo esto en lo que hemos reflexionado, para que nos ayudes a ser cada vez más conscientes, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores cristianos. Te damos gracias por toda esta comunidad reunida virtualmente y te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y saludos a todos.